Buenos días, mi gente. El mismo moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a continuar con ustedes con la segunda parte de un video que yo hice ayer, analizando un poquito la situación del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Y de una forma u otra hablaré un poquito sobre el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, del cual Ramfi Domínguez Trujillo oficialmente es precandidato presidencial de esa organización política. Claro, no cabe duda de cuando se habla de la vida política en República Dominicana, yo siempre he creído una cosa. Hay tres elementos que tú necesitas para tener éxito como político en República Dominicana. El primero de ellos es un buen liderazgo, lo segundo es una estructura política y lo tercero es financiamiento. En eso nadie se puede perderse. Cuando se habla de liderazgo político, Ramfi Domínguez Trujillo, como dicen algunos, es un tipo clase A. Él no tiene nada que imitarle a ningún candidato de la República Dominicana. Cuando se habla de estructura política, la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo durante cierto tiempo estaba cojeando, pero con la incorporación de su precandidatura al Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, por lo menos cuando se habla de su habilidad de inscribir su candidatura presidencial con mira a las elecciones del 20 en términos legales, es un problema que está resuelto, ya que todo el mundo sabe que oficialmente Ramfi Domínguez Trujillo es precandidato del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es un precandidato y lo que es un candidato de una organización política. Ramfi Domínguez Trujillo en este momento no es el candidato a la presidencia del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana o PNVC. No importa lo que los ranfistas piensan. En este momento Ramfi Domínguez Trujillo es simplemente un precandidato de esa organización política. Claro, cuando se habla de su inscripción como candidato a la presidencia por una organización política, todavía Ramfi Domínguez Trujillo oficialmente no está inscrito en ningún tipo de candidatura con mira a la presidencia cuando se habla de su inscripción como candidato a la presidencia en la Junta Central Electoral. Por ese lado, no nos confundamos. En términos legales, todavía Ramfi Domínguez Trujillo, su candidatura a la presidencia está en limbo. ¿Ok? Claro, cuando se habla de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, hay algo que hay que entender, señores. Ramfi Domínguez Trujillo, como dicen algunos, es un candidato que tiene luz propia. Eso nadie puede quitárselo. Cuando se habla de su popularidad, específicamente en las redes sociales, ¿y por qué no? Cuando hablamos de los dominicanos en el exterior, cuando hablamos de la juventud, cuando hablamos de las mujeres jóvenes, Ramfi Domínguez Trujillo tiene cierta popularidad que nadie puede negársela. Claro, a pesar de todo eso, yo tengo que admitir que Ramfi Domínguez Trujillo, como un político nuevo dentro de la actividad política en República Dominicana, desde mi punto de vista, ha tenido sus aciertos, pero también ha cometido sus errores. Y mi trabajo no es yo simplemente celebrar todas las cosas buenas que hace Ramfi Domínguez Trujillo, no. Mi trabajo es analizar lo que yo creo que es el comportamiento de Ramfi Domínguez Trujillo como político, quien tiene aspiraciones presidenciales en República Dominicana. No cabe duda que la inscripción de la precandidatura de Ramfi Domínguez Trujillo en sus aspiraciones presidenciales en el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana es un hecho positivo. Pero no nos pasemos de ahí. Eso no cambia la situación política de Ramfi Domínguez Trujillo con mira a las elecciones del 20. No importa qué tanto los ranfistas quieran promover ese tipo de cambio, no. La situación de Ramfi Domínguez Trujillo y su avance para ser el próximo presidente de la República requiere mucho algo más que simplemente inscribir su candidatura en una organización política que, vamos a ser francos, nadie conoce. Porque desde el punto de vista de la votante, cuando se habla del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, una organización
que según los datos que yo tengo, en las elecciones del 16 simplemente aportó 4.756 votos en su coalición con el PLD. Eso le dice a ustedes que esa organización política no le está sumando a la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Por el contrario, ese partido político simplemente se está beneficiando de la popularidad, el avance y la proyección de gente que en las elecciones del 20 van a votar por la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Por eso yo soy de lo que digo, que cuando se habla del PNV, es solo un instrumento que Ramfi Domínguez Trujillo está utilizando para crear la percepción de legalidad a sus aspiraciones políticas frente a sus seguidores. En pocas palabras, legalmente Ramfi Domínguez Trujillo todavía no está reconocido como candidato a la presidencia por ninguna organización política hasta que él no inscriba su candidatura el 27 de octubre. En ese momento nosotros sabremos si realmente la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo en términos legales es un candidato viable legalmente. Ahora, políticamente todos conocemos que nadie puede dudar que la candidatura presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo es una candidatura que tiene un enorme potencial. Y más en República Dominicana, cuando se habla de los partidos de la oposición, existe lo que se llama un vacío político de un liderazgo en la oposición que realmente tenga posibilidad de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana en el poder cuando se habla de las elecciones del 20. Ahí es donde cualquier tipo de persona como yo que comenta sobre la situación política en República Dominicana tiene que ser pragmático, no ideólogo, no idealista, no de lo que yo quiero, no de lo que yo deseo, no de lo que desean la gente que visitan este canal, no. Lo que el pragmatismo político dice partiendo de la realidad política y el comportamiento de los votantes dominicanos. En pocas palabras, señores, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, es posible que el 27 de octubre, 1 o 2 semanas antes de eso, se reúna la Asamblea de Delegados del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana a través de una convención de delegados y ellos simplemente proclamen a Ramfi Domínguez Trujillo como su candidato a la presidencia por esa organización. En ese momento, Ramfi Domínguez Trujillo es el candidato oficial a la presidencia por esa organización política y en ese momento delegados de la Junta Central Electoral van a presenciar esa proclamación, lo cual le da una sensación de legalidad a su candidatura frente a la Junta Central Electoral. En el momento que esa convención de delegados del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana proclama a Ramfi Domínguez Trujillo como su candidato a la presidencia, al otro día simplemente el presidente del partido, el delegado del partido frente a la Junta Central Electoral es cuando inscribe la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo por esa organización política. En ese momento es que ustedes van a saber si realmente en términos legales, partiendo de los requisitos que pide la Junta Central Electoral, Ramfi Domínguez Trujillo es un político viable en términos legales, dadas las limitaciones constitucionales que se alegan o que están asociados a su candidatura presidencial. Claro, yo siempre he creído que en el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, él necesitaba una organización política legalmente aceptada por la Junta Central Electoral como una forma de darle eso que yo llamo una percepción de legalidad a su proyecto político. Y cuando él entró al Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, a través de un acuerdo político, a través de algún tipo de fusión política, eso nos dice a nosotros que Ramfi Domínguez Trujillo está dando los pasos para crear la percepción de que legalmente él está haciendo la cosa como son. Claro, cuando se habla de ese tipo de acuerdo entre el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo y el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, hay algunos aspectos que yo debo considerar. Y ahí es donde se va a basar mucho de mi comentario. Yo siempre he creído algo, señores.
Toda organización política tiene que hacer una diferencia entre lo que es simplemente una información y lo que es una propaganda política. Y muchas veces los voceros de los partidos, los voceros de los proyectos políticos no hacen ningún tipo de diferencia. Yo estuve escuchando ayer o antes de ayer la conferencia de prensa en la cual Ramfi Domínguez Trujillo anunció tipo de partido que él eligió para inscribir su precandidatura con mira a las elecciones del 20, pero también él habló de que él hizo acuerdo. Y en esos acuerdos, cuando se habla de la información del proyecto ranfista, desde mi punto de vista, yo no sé nada de política. Hubo mucha información que no se le ofreció. Primero a los votantes, segundo a los seguidores y tercero a aquellas personas que de una forma u otra quieren contribuir con el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Por eso que yo tengo que hacer una diferencia entre lo que es un proyecto presidencial y lo que es la construcción de un partido político. Hasta este momento, Ramfi Domínguez Trujillo lo que es simplemente un proyecto presidencial, el cual legalmente todavía no está reconocido por la Junta Central Electoral. Claro, cuando se habla de ese acuerdo que el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo hizo con el PNVC, hay una serie de preguntas que yo me hago, que en esa conferencia que se hizo ayer, cualquier vocero, cualquier individuo que parte de la estructura de comunicación del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, era bueno que le aclarara a las personas en qué consistía ese tipo de acuerdo. ¿Ese acuerdo simplemente es para el candidato presidencial? ¿O ese acuerdo incluye lo que algunos llaman los niveles congresuales o municipales? En pocas palabras, señores. En este momento, Ramfi Domínguez es precandidato del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. ¿Qué está pasando entonces con las personas que aspiran a diputados, que aspiran a senadores, que aspiran a síndicos, que aspiran a regidores? En este momento, cada uno de ellos pasa a ser precandidato del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. Eso es algo que Ramfi Domínguez Trujillo en su rueda de prensa no aclaró, y algo que él tenía que aclarar de una forma clara para que se entendiera qué es lo que se estaba haciendo. O es posible, ya yo estoy especulando, que Ramfi, como él tiene un proyecto político montado, él va a hacer lo que algunos llaman cada una de las convenciones provincial y aparte. Y el individuo que gane esa precandidatura, entonces en una asamblea de delegados, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana lo va a incorporar como sus candidatos, cuando se habla a nivel congresional y a nivel municipal. Ahora yo me pregunto, ¿eso es parte del acuerdo? Eso Ramfi Domínguez Trujillo no lo dijo. Por eso que yo hago muchas preguntas. Claro, cuando se habla del aspecto político, ¿quién realmente tiene el control de la campaña de Ramfi Domínguez Trujillo? ¿La tiene el vocero del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana o simplemente es un vocero del proyecto de Ramfi Domínguez Trujillo? Cuando se habla de la organización del programa y del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, ¿quién está organizando ese proyecto? Todavía lo está organizando las personas que son parte al aparato organizativo de Ramfi Domínguez Trujillo, o el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana es quien va a organizar ese proyecto. Cuando se habla de propaganda política, cuando se habla de dirección, cuando se habla de inscripción y matriculación de las personas. Pero en pocas palabras, el vocero del partido es el vocero oficial de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero también hay que hacer algo que hay que entender. ¿Cuántos locales tiene el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana? ¿Cuántos locales tiene el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo? ¿Esos locales van a trabajar integrados como un solo? ¿O cada
local va a seguir funcionando con cierta independencia, partiendo del partido político o organización política al cual ellos pertenecen. Como ve, son una serie de preguntas que en la rueda de prensa que hizo Ramfi Domingo ayer o antes de ayer, él simplemente tenía que buscar algún vocero de su proyecto presidencial y explicar con mucho detalle cada uno de estos interrogantes. Cuestión de que los ranfistas sepan qué es lo que están haciendo. Porque la pregunta que yo me hago como ranfista, cuando yo vaya al website de Ramfi Domínguez Trujillo y yo me inscribo ahí, ¿yo me estoy inscribiendo al Partido Nacional de Voluntad Ciudadana o yo solo me estoy inscribiendo al proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo? Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es, o lo que algunos llaman una unión a nivel presidencial con una candidatura y lo que es una unión partidaria en la cual todas las aspiraciones, en la cual cuando se habla a nivel congresal y municipal también son parte de ese acuerdo político. Como ve, son las cosas que Ramfi Domínguez Trujillo y su equipo de prensa, su equipo de información falló cuando hizo la conferencia y eso crea confusión. Porque como ranfista, yo estoy seguro que tú quieres saber si para tú apoyar la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, tú necesitas pertenecer al Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana. O tú simplemente participas y eres parte del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Porque ahora estamos frente a dos estructuras políticas que están apoyando a Ramfi Domínguez Trujillo. Y es bueno que Ramfi Domínguez Trujillo defina qué tipo de acuerdo político fue que se llegó con el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. Claro, hay otro aspecto a considerar también. Yo siempre he creído, señores, que no hay cosa peor que un buen candidato sea manejado por un equipo económico y un estratega político que no le suma a la candidatura. Honestamente, yo no soy ranfista, pero yo estoy viendo las limitaciones que le digo de Ramfi Domínguez Trujillo. Y por qué no, su estratega político, la pobreza que ellos están ofreciendo hasta este momento. Cuando se trata de promover lo que se llama la imagen de Ramfi Domínguez Trujillo, cuestión de que la cara, lo que está haciendo Ramfi simplemente sea conocido por las personas que siguen su candidatura. Razones por las cuales yo creo que en este momento, cuando se habla de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, el anuncio de que él ingresa a un partido es algo bueno, pero no, eso simplemente lo que hizo fue detener lo que algunos llaman el momento político que Ramfi Domínguez Trujillo tenía detrás de su candidatura. Si hace 2 meses Ramfi Domínguez Trujillo hubiera tenido una organización política, una estructura política que tuviera empujado su candidatura, hoy la situación fuera otra. Y si en este momento alguien te dice a ti que Ramfi Domínguez Trujillo es el líder de la oposición, lo que te está es simplemente engañando. Porque en las últimas semanas la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo simplemente declinó. No nos perdamos en eso, no nos sentemos a soñar, no. Ahora, cuando se habla del equipo de comunicación y estrategia política de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo espero que ellos hayan aprendido de los errores del pasado y se den cuenta que la figura de Ramfi Trujillo hay que promoverla todos los días, en todos los medios, como sea. Y en esta época de las redes sociales, tú no necesitas tener un presupuesto muy grande para tú mantener el rostro y la propuesta de tu candidato para que los seguidores simplemente lo vean todos los días. Claro, hay algo que hay que tener en cuenta, señores. Para convertir un seguidor a votante se necesita un buen manejo de la información, pero también cuál es la visión del país y cuál es la estrategia que el equipo de comunicación y los estrategas políticos están haciendo para que esa conversión se efectúe. Y es algo que yo creo que cuando se habla del equipo de comunicación de Ramfi Domínguez Trujillo, por ese lado le están fallando al líder. Y yo soy de lo que digo también, que Ramfi Domínguez Trujillo, él no puede ser su propio vocero, él no puede ser su propio director de comunicación, él no puede ser su propio estratega político, no. Dentro de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo tienen que haber varias personas
que sean voceros partiendo del área política o del área que en ese momento se esté tratando. Todo no se le puede dejar a Ramfi Domínguez Trujillo. Y yo soy de los que creo que la incorporación de la precandidatura de Ramfi Domínguez Trujillo al Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana es un hecho positivo, pero no es algo que va a transformar la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. No importan lo que muchos analistas políticos, no importa lo que muchos comentaristas políticos digan sobre la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, como una forma de que a los videos los ranfistas le den me gusta, le den me gusta, le den me gusta. De mi punto de vista, ese no es mi trabajo, porque para mí el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana no le suma un solo voto a la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, porque en pocas palabras, todos los ranfistas no van a desperdiciar su tiempo votando por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, no. Su única intención es simplemente votar por Ramfi Domínguez Trujillo, porque es el hombre que ellos desean como presidente. Y Ramfi Domínguez Trujillo no puede desperdiciar su tiempo promoviendo el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, un partido que nadie conoce. Y cuando se habla del equipo de información, el de propaganda de Ramfi Domínguez Trujillo, en este momento sus esfuerzos no deben estar concentrados en promover un partido muerto políticamente, no. Sus esfuerzos deben estar concentrados en cómo mantener y elevar la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y aquellas personas que de una forma u otra a nivel provincial y local son parte del proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Por ese lado, vuelvo y lo repito, cuando se habla del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, es solo un instrumento que Ramfi Domínguez Trujillo está utilizando para crear la percepción en los ranfistas desde que sus aspiraciones presidenciales y frente a sus seguidores está legalmente aceptada, cuando todos sabemos que después del 27 de octubre es que nosotros vamos a conocer si realmente Ramfi Domínguez Trujillo es un candidato viable legalmente. Señores, no le quito más tiempo, yo espero que la pasen bien. Y si este comentario de una forma u otra llenó sus expectaciones, denle me gusta, ¿por qué no? Comenten, porque yo aprendo mucho de los comentarios de las personas que visitan este canal.